¿Te has preguntado si estás cerca de un avance espiritual? ¿Sientes que algo en tu interior está cambiando, pero no sabes exactamente qué significa? En este video, vamos a explorar las señales que podrían estar indicando que tu crecimiento espiritual está más cerca de lo que piensas. A veces, esas transformaciones no llegan de manera dramática, sino en esos momentos silenciosos donde sientes una paz inexplicable en medio del caos o descubres una nueva claridad sobre el propósito que Dios tiene para ti. ¿Podría ser que ya estés experimentando ese avance? Estos cambios sutiles podrían ser las señales que has estado esperando para confirmar que estás en el camino correcto hacia una vida más profunda y conectada con lo divino. La primera señal que apreciarás en tu avance espiritual es una paz inexplicable, una serenidad que te envuelve, incluso cuando todo a tu alrededor parece estar sumido en el caos. Esta paz no surge de las circunstancias, ni de la resolución inmediata de los problemas que enfrentas, sino que proviene de lo profundo de tu ser. Es una paz que solo Dios puede otorgar y que nace de la convicción de que, aunque el mundo exterior esté en turbulencia, Dios tiene el control absoluto de tu vida. La Biblia nos habla de esta paz en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esta paz es un regalo que desafía la lógica humana, pues, mientras otros podrían estar ansiosos o preocupados en situaciones similares, tú te encuentras inexplicablemente calmado. Es una señal de que has entregado tus preocupaciones a Dios y confías plenamente en su soberanía, aunque las circunstancias no cambien de inmediato. En la vida cotidiana, es común que cuando enfrentamos desafíos o tiempos difíciles, nuestra primera reacción sea la ansiedad o el miedo. Piensa en esos momentos en los que los problemas familiares, las preocupaciones económicas o la incertidumbre laboral amenazan con abrumarte. Sin embargo, si en medio de esas situaciones sientes una calma profunda que no puedes explicar, es porque tu fe ha alcanzado un nuevo nivel. Has aprendido a confiar en las promesas de Dios, a descansar en su palabra y a creer que Él está obrando, aun cuando no puedas ver los resultados. Jesús también nos habló de esta paz en Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz no es algo que el mundo pueda ofrecer, porque no depende de lo que ocurre a nuestro alrededor. Es un don divino que solo aquellos que han aprendido a caminar en fe pueden experimentar. Cuando esta paz inunda tu corazón, es una señal inequívoca de que estás avanzando espiritualmente. En tu vida diaria, tal vez hayas experimentado momentos en los que todo parece desmoronarse, problemas inesperados en el trabajo, crisis familiares, enfermedades o conflictos personales. Es normal que estas situaciones generen ansiedad. Sin embargo, cuando te das cuenta de que, a pesar de todo, sientes paz y no te hundes en el miedo o la desesperación, es porque has comenzado a confiar más en Dios que en tus propias fuerzas. Esa es una evidencia clara de que tu fe se está fortaleciendo. Un ejemplo sencillo de esto podría ser como cuando una madre, preocupada por la salud de su hijo, ora intensamente a Dios. Aunque los médicos aún no han dado un diagnóstico positivo, ella experimenta una calma inexplicable. No porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque su espíritu confía en que Dios tiene el control. Ese tipo de paz no puede explicarse en términos humanos. Es una paz que solo Dios puede proporcionar, y cuando la sientes, sabes que estás avanzando en tu vida espiritual. Este tipo de paz, que sobrepasa todo entendimiento, es una señal de que te has alineado con la voluntad de Dios y confías en su plan, incluso cuando el resultado no está claro. Cuando alcanzas esta paz, puedes estar seguro de que tu espíritu está en sintonía con el poder de Dios. Este es uno de los mayores indicios de que tu vida espiritual está avanzando de manera profunda y transformadora. La segunda señal evidente de que estás avanzando espiritualmente es un aumento en tu sensibilidad espiritual. Comienzas a percibir la mano de Dios en los detalles más pequeños de la vida diaria, algo que antes quizá pasabas por alto.
Es como si tus ojos espirituales se abrieran a una nueva dimensión, donde lo invisible se hace visible, y lo que antes parecía ordinario, ahora está lleno de significado espiritual. Esto no es solo una percepción emocional, sino una conciencia creciente de que Dios está presente en todo, guiando cada aspecto de tu vida. Esta sensibilidad espiritual te permite ver más allá de las apariencias, como lo expresa 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Comienzas a notar que detrás de cada situación hay un propósito mayor y que las coincidencias no existen. Son, en realidad, pequeños recordatorios de que Dios está actuando a tu favor. En la vida cotidiana, esto puede manifestarse de formas sutiles pero profundas. Tal vez estés caminando por la naturaleza y de repente te encuentres profundamente conmovido por la belleza de un amanecer o el susurro del viento entre los árboles. Lo que antes habrías considerado un simple paisaje, ahora lo ves como una expresión tangible de la gloria de Dios. Es como si todo lo que te rodea estuviera saturado de la presencia divina. Sientes que cada hoja que cae, cada rayo de sol, está de alguna manera conectado con la inmensidad de su plan para ti. Jesús mismo nos invita a tener esta sensibilidad cuando en Mateo capítulo 6, versículo 26 dice: «Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?». Este tipo de sensibilidad espiritual nos permite ver que Dios cuida de todos los detalles, no solo de los grandes eventos, sino también de las pequeñas cosas de la vida. Esto nos lleva a confiar más plenamente en su cuidado y a reconocer su presencia constante. A medida que esta sensibilidad espiritual aumenta, te darás cuenta de que incluso las conversaciones cotidianas o los encuentros con otras personas están cargados de propósito divino. Lo que antes parecía una charla superficial con alguien, ahora lo percibes como una oportunidad para sembrar palabras de esperanza o recibir una lección valiosa que Dios te quiere enseñar. Empiezas a sentir la dirección del Espíritu Santo, ya sea para ayudar a alguien o simplemente para callar y escuchar lo que Dios está susurrando en medio de lo aparentemente trivial. Un ejemplo claro de esta sensibilidad espiritual podría ser la experiencia de alguien que, tras un día agotador, al llegar a casa se encuentra rodeado de paz al escuchar una simple canción de adoración. La misma canción que había oído 1000 veces antes ahora le toca el corazón de una manera que no había experimentado antes. Esa es la sensibilidad espiritual en acción. Reconocer a Dios en algo que antes parecía ordinario. Otro aspecto de esta señal es la capacidad de discernir la voluntad de Dios en decisiones que antes te habrían parecido confusas. Te vuelves más consciente de los impulsos del Espíritu Santo, y lo que antes parecía incierto, ahora lo puedes ver con una claridad mayor. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 14, «Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios». Esta mayor conexión espiritual te permite caminar con más seguridad, sabiendo que Dios te está guiando en cada paso. Esta señal también implica que, al leer la Biblia, los versículos que antes parecían difíciles de entender o lejanos, ahora te hablan directamente, como si estuvieran vivos. Las Escrituras se convierten en una fuente inagotable de revelación, y cada palabra parece tener un nuevo significado que toca tu corazón de maneras profundas. Este es un claro indicio de que estás avanzando espiritualmente, ya que el Espíritu de Dios está iluminando su palabra para ti de una manera más personal y poderosa. La tercera señal de que estás avanzando espiritualmente es que las cosas materiales comienzan a perder su importancia para ti. Lo que antes ocupaba gran parte de tu mente y de tu energía, como las posesiones, el estatus social e incluso las opiniones de los demás, deja de tener el mismo peso en tu corazón. Es como si algo dentro de ti cambiara, llevándote a enfocarte en lo que verdaderamente importa, tu relación con Dios y el impacto que puedes dejar en las vidas de los demás. La Biblia nos enseña claramente sobre esta transformación en Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan,
sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Este cambio de enfoque es una señal clara de que tu corazón está siendo moldeado por las prioridades eternas y no por las temporales. En la vida cotidiana, esta señal puede manifestarse de diferentes maneras. Tal vez solías preocuparte mucho por tener el último modelo de coche o por asegurarte de que tu casa estuviera decorada según los estándares más altos. Sin embargo, a medida que avanzas espiritualmente, esos deseos pierden su atractivo. Comienzas a notar que lo que realmente te trae paz y satisfacción no es lo que posees, sino la calidad de tus relaciones y el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Lo temporal ya no tiene el mismo brillo, porque tu visión se ha expandido hacia lo eterno. Este cambio de mentalidad también se refleja en cómo manejas el dinero. Donde antes podías haber tenido miedo de perder lo que tenías, ahora encuentras gozo en dar. Te das cuenta de que lo que posees es solo temporal y que Dios te ha bendecido para que seas de bendición a los demás. Te conviertes en un canal por el cual las bendiciones fluyen, en lugar de un almacén donde se acumulan. Proverbios capítulo 11, versículo 24, lo describe de manera hermosa. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Este desprendimiento de lo material es una prueba de que has puesto tu confianza en las provisiones eternas de Dios, no en las riquezas pasajeras. Otro aspecto de esta señal es que las opiniones de los demás pierden su poder sobre ti. Ya no vives para agradar a las personas o para encajar en los moldes que la sociedad te impone. En cambio, tu deseo principal es agradar a Dios y vivir conforme a su voluntad. Como dice Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta liberación de la necesidad de aprobación humana es una clara muestra de que tu espíritu ha madurado y que estás más enfocado en lo que Dios piensa de ti que en lo que el mundo espera. La opinión que los demás tengan de ti ya no dicta tus decisiones ni te roba la paz, porque has aprendido que solo la opinión de Dios es la que realmente importa. Esta es una señal poderosa de tu avance espiritual, ya que vivir según la aprobación de los demás puede ser una trampa que te impide caminar libremente en los planes que Dios tiene para ti. Ahora, tu identidad está firmemente arraigada en Cristo, y eso te da la seguridad que necesitas para avanzar sin el peso de la expectativa social. Un ejemplo cotidiano de esta transformación puede ser la manera en que manejas los éxitos y los fracasos. Si antes te afectaba profundamente no cumplir con las expectativas del mundo, ahora aceptas con humildad lo que Dios te ha dado y lo que no. Ya no buscas el reconocimiento público ni te defines por los logros materiales. En su lugar, te enfocas en los frutos espirituales, como el amor, la bondad, la paciencia y la fe. Estas son las riquezas que valoras ahora, porque sabes que son eternas. Cuando este cambio ocurre, comienzas a vivir con un sentido más profundo de propósito. Ya no te defines por lo que tienes, sino por quién eres en Cristo. Y en lugar de acumular para ti mismo, te concentras en cómo puedes bendecir a otros, en cómo puedes servir y dejar una huella que trascienda lo terrenal. Esto es lo que Jesús nos enseña en Lucas, capítulo 12, versículo 15. Mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Comprender esta verdad te libera para vivir una vida más plena, enfocada en lo que realmente importa, tu relación con Dios y cómo esa relación impacta a los que te rodean. La cuarta señal que notarás en tu avance espiritual es un deseo creciente de servir a los demás. A medida que tu corazón se transforma, ya no buscas la gratificación personal o el reconocimiento en todo lo que haces. En lugar de centrarte en lo que puedes obtener para ti mismo, empiezas a encontrar un profundo gozo y satisfacción en ayudar y bendecir a las personas que te rodean. Servir se convierte en una prioridad en tu vida, no porque esperes algo a cambio, sino porque entiendes que es una forma de reflejar el amor de Dios hacia el prójimo. La Biblia habla claramente sobre la importancia de servir.
En Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesús nos da el mayor ejemplo de servicio, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este versículo nos recuerda que el servicio es la esencia de la vida cristiana, un reflejo del carácter de Cristo, quien, siendo el más grande de todos, se humilló para servir a la humanidad. Cuando sientes este deseo creciente de servir a los demás, es una clara indicación de que tu espíritu está siendo moldeado para parecerse más a Jesús. En la vida cotidiana, esta señal se manifiesta cuando empiezas a sentir la necesidad de ayudar sin buscar reconocimiento o recompensa. Puede ser en pequeñas acciones, como ayudar a un compañero de trabajo sin que te lo pidan, dedicar tiempo a escuchar a alguien que necesita apoyo emocional o participar en actividades comunitarias. Antes, tal vez buscabas que otros notaran tus actos de bondad o esperabas algo a cambio, pero ahora, servir te da una satisfacción interna que no está relacionada con la aprobación externa. Simplemente disfrutas bendiciendo a los demás, sabiendo que estás actuando conforme al corazón de Dios. Jesús también nos enseñó sobre el valor de servir con humildad en Mateo capítulo 25, versículos 35 al 40. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis, estuve desnudo, y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a mí. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esta enseñanza nos recuerda que el servicio no se trata de hacer grandes gestos, sino de actos simples de compasión que demuestran el amor de Dios hacia quienes más lo necesitan. Este deseo creciente de servir a los demás también te lleva a una vida de generosidad. Ya no te sientes apegado a tus propios recursos, ya sean tiempo, energía o dinero, porque has entendido que todo lo que tienes es un regalo de Dios. La generosidad se convierte en una parte natural de tu vida, porque sabes que, al dar, estás sembrando en el reino de Dios. Como dice 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dar con alegría, sin sentir que estás perdiendo algo, es una señal clara de que tu corazón está alineado con los principios del reino de Dios. Otro aspecto de esta señal es que empiezas a ver el servicio no solo como una acción externa, sino como una actitud interna. El servicio no se limita a hacer algo físicamente por los demás, también incluye servir con tu corazón. Esto significa que estás dispuesto a amar, perdonar y escuchar, incluso cuando no es fácil. Es una transformación que va más allá de lo que haces. Es un cambio en quién eres. El servicio se convierte en parte de tu identidad, y tu mayor deseo es vivir de manera que otros vean el amor de Cristo a través de ti. En la vida de Jesús, vemos cómo el servicio a los demás era una prioridad constante. No buscaba el aplauso ni el reconocimiento, sino que actuaba por puro amor. Cuando lavó los pies de sus discípulos, una tarea reservada para los sirvientes, nos dio una lección profunda de humildad y servicio. Juan capítulo 13, versículos 14 y 15, nos relata este momento. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Este acto nos muestra que servir a los demás no es una opción, sino una parte integral de la vida cristiana. A medida que este deseo de servir crece en ti, te darás cuenta de que tu enfoque cambia. Ya no se trata de cómo puedes beneficiarte personalmente, sino de cómo puedes impactar la vida de otros. Ves las necesidades a tu alrededor de manera más clara, y tu respuesta natural es ayudar, no por obligación, sino porque sientes gozo al hacerlo. El servicio se convierte en una forma de adoración, una manera tangible de honrar a Dios y demostrar su amor a los demás. Este cambio también te lleva a servir incluso en situaciones difíciles. Puede que no siempre sea cómodo o conveniente, pero cuando sientes el llamado de Dios a ayudar a alguien, no lo dudas. Sabes que tu vida tiene un propósito mayor y que el servicio a los demás es parte esencial de ese propósito. Este deseo creciente de servir es una señal inequívoca de que estás avanzando espiritualmente,
porque refleja que tu corazón está siendo transformado para parecerse más al de Cristo. La quinta señal de que estás avanzando espiritualmente es que comenzarás a sentir una fuerte atracción hacia la soledad y la oración. Este tiempo que pasas a solas con Dios se convierte en algo que no solo disfrutas, sino que anhelas cada día más. La vida diaria puede estar llena de distracciones, responsabilidades y ruidos, pero en medio de todo eso, surge en ti un profundo deseo de apartarte, de desconectarte de lo terrenal para conectarte con lo divino. Esta necesidad de intimidad con Dios es una clara señal de que estás profundizando tu relación con Él y confiando más en su guía para cada aspecto de tu vida. Jesús nos dejó un poderoso ejemplo de esta práctica. A lo largo de su ministerio, a pesar de las multitudes que lo seguían y las constantes demandas de su tiempo, Jesús se apartaba a menudo a lugares solitarios para orar. En Lucas capítulo 5, versículo 16, se nos dice: «Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba». Este deseo de retirarse en silencio y estar a solas con el Padre no era solo una costumbre de Jesús, sino una necesidad espiritual. Él, en su humanidad, necesitaba esa comunión constante con el Padre, y cuando experimentamos esta atracción hacia la soledad y la oración, estamos siguiendo el mismo modelo que Jesús nos dejó. En la vida cotidiana, esta señal puede manifestarse cuando sientes que los momentos de soledad se han convertido en un refugio para tu alma. Antes, tal vez llenabas cada minuto libre con entretenimiento, redes sociales o distracciones mundanas, pero ahora te encuentras buscando intencionalmente espacios de silencio para estar a solas con Dios. No se trata de un aislamiento negativo, sino de un tiempo de renovación espiritual, un espacio donde te puedes enfocar en su presencia sin interrupciones. En estos momentos de oración, puedes experimentar una intimidad más profunda con Dios. Las oraciones ya no se sienten como una rutina, sino como una conversación genuina con tu Creador. Comienzas a abrir tu corazón de una manera más auténtica, sabiendo que Él te escucha y te comprende. En Jeremías capítulo 29, versículo 12, Dios nos promete: «Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré». A medida que profundizas en la oración, te das cuenta de que no estás solo en esos momentos de soledad. Dios está allí, escuchando cada palabra, cada pensamiento, y respondiendo según su voluntad perfecta. Este deseo de estar a solas con Dios también es una señal de que has llegado a un punto donde la aprobación y la compañía constante de los demás no son tan necesarias para ti como lo eran antes. Estás aprendiendo a depender más de la compañía de Dios que de la de las personas. En lugar de sentirte solo o abandonado, experimentas una paz y una plenitud que solo pueden provenir de una relación profunda con tu Padre Celestial. En Salmos capítulo 46, versículo 10, se nos dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». En esa quietud, en ese momento de apartarse de todo lo demás, comienzas a conocer a Dios de maneras nuevas y más profundas. Otro aspecto de esta señal es que, a medida que pasa el tiempo, no solo te sientes atraído a la soledad para orar, sino que esa oración se convierte en una fuente de fortaleza. Los desafíos de la vida siguen llegando, pero en lugar de buscar soluciones externas o depender de tus propias fuerzas, te refugias en la oración. Comienzas a entender que en esos momentos de quietud y comunión con Dios, encuentras la sabiduría y la dirección que necesitas. Santiago capítulo 1, versículo 5, lo confirma. «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». La oración se convierte en tu fuente de fortaleza, porque sabes que Dios te guiará en cada decisión que enfrentes. Además, este tiempo de soledad con Dios no solo transforma tu relación con Él, sino que también te transforma a ti. Cuando te apartas a orar, te encuentras no solo pidiendo cosas a Dios, sino escuchando su voz, su guía y su consuelo. En esos momentos, Dios comienza a moldear tu carácter, a revelarte áreas de tu vida que necesitan cambio y a llenarte de paz y claridad. Es en esa intimidad donde ocurre la verdadera transformación espiritual. Un ejemplo cotidiano de esta transformación podría ser cuando, al despertar, lo primero que deseas hacer no es revisar tu teléfono o encender el televisor,
sino pasar unos minutos en silencio con Dios, agradeciéndole por el nuevo día y entregándole tus planes y preocupaciones. Tal vez antes sentías que no tenías tiempo para la oración o la lectura de la Biblia, pero ahora, el tiempo con Dios es tu prioridad. Este cambio de enfoque es una señal clara de que tu vida espiritual está avanzando. A medida que esta atracción por la soledad y la oración crece, también crece tu confianza en Dios. Ya no sientes la necesidad de controlar cada aspecto de tu vida, porque sabes que Él está al mando. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos recuerda: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esta confianza te permite vivir con más paz y menos ansiedad, sabiendo que cada vez que te apartas para orar, estás entregando tus cargas a aquel que tiene el poder de manejarlas. Esta quinta señal, el deseo creciente de estar a solas con Dios y orar, es una prueba de que estás desarrollando una relación más profunda con tu Padre Celestial. Estás aprendiendo a depender más de Él y menos de ti mismo o de las circunstancias que te rodean. Este tiempo de intimidad no solo te fortalece, sino que también te transforma, guiándote en el camino que Dios ha trazado para ti. La sexta señal de que estás avanzando espiritualmente es el desarrollo de resiliencia ante la adversidad. A medida que profundizas en tu relación con Dios, las pruebas que antes te derrumbaban o te llenaban de miedo y desesperación, ahora las percibes de una manera completamente distinta. En lugar de ser obstáculos insuperables, empiezas a ver cada desafío como una oportunidad para crecer espiritualmente. Comprendes que las dificultades no son simplemente golpes del destino, sino que tienen un propósito divino en tu vida, y confías en que Dios está utilizando cada circunstancia para moldearte para algo mayor. En la Biblia, encontramos numerosas enseñanzas sobre la importancia de las pruebas en nuestra vida espiritual. En Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, se nos anima: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este versículo nos revela una verdad profunda. Las pruebas no son castigos ni señales de que estamos haciendo algo mal. Son herramientas que Dios utiliza para perfeccionarnos, para desarrollar en nosotros cualidades como la paciencia, la perseverancia y la fe. A medida que desarrollas resiliencia, empiezas a ver que cada desafío, por más difícil que sea, es una oportunidad para acercarte más a Dios y para confiar más plenamente en su plan. Las situaciones que antes te habrían hecho dudar de su amor o su propósito para ti, ahora las enfrentas con una actitud de fe y esperanza. Sabes que Dios tiene el control, y aunque el proceso puede ser doloroso, confías en que Él está trabajando en tu vida de maneras que aún no puedes comprender. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta promesa te da la confianza de que incluso en los momentos más oscuros, Dios está obrando para tu bien. En la vida cotidiana, esta resiliencia puede manifestarse de diversas maneras. Tal vez antes, cuando enfrentabas una pérdida, una decepción o un fracaso, te sentías devastado y te preguntabas por qué Dios permitía que ocurrieran estas cosas. Sin embargo, ahora, aunque aún sientas dolor o incertidumbre, tu fe permanece firme. No te derrumbas ante las dificultades, sino que encuentras fuerzas en la promesa de que Dios te está sosteniendo y que Él tiene un propósito detrás de cada prueba. Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta resiliencia no es producto de tus propias fuerzas, sino del poder de Cristo en ti. Un ejemplo práctico de esta señal es cuando enfrentas una dificultad financiera, una enfermedad o una pérdida. Y en lugar de entrar en pánico o desesperación, te arrodillas en oración, confiando en que Dios proveerá lo que necesitas y que esta prueba es parte de su plan para hacerte más fuerte. Ya no te paralizas por el miedo o la incertidumbre, porque has aprendido que,
a través de las adversidades, Dios revela su poder de manera más evidente. Sabes que Él es fiel y que su gracia es suficiente, como lo expresa 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Desarrollar resiliencia también significa que ya no te desanimas fácilmente cuando los resultados no son los que esperabas. Tal vez has orado por una solución rápida o un milagro inmediato, pero en lugar de quejarte o dudar cuando la respuesta de Dios no llega en el tiempo que deseas, confías en su cronograma perfecto. Entiendes que Dios no siempre responde de la manera que queremos, pero siempre responde de la manera que necesitamos. Este cambio de perspectiva te permite ver las pruebas no como barreras, sino como oportunidades para que tu fe se profundice y tu dependencia en Dios crezca. Otra dimensión de esta resiliencia es que comienzas a tener una visión más amplia de tu vida y del propósito de Dios. Sabes que cada etapa difícil es solo una parte de un cuadro mucho más grande que Él está pintando en tu vida. Como el oro que es refinado por el fuego, tú también estás siendo refinado para reflejar la imagen de Cristo. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, se nos dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esta resiliencia no solo te prepara para las bendiciones terrenales, sino para la gloria eterna que te espera. Además, cuando desarrollas resiliencia espiritual, te vuelves una fuente de fortaleza para otros. Las pruebas que has superado se convierten en testimonios vivos del poder de Dios y puedes compartir tu experiencia con aquellos que están enfrentando dificultades similares. Tu vida se convierte en un testimonio de fe en acción, mostrando a los demás que, aunque las pruebas sean difíciles, Dios siempre es fiel. Como dice 2 de Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Esta resiliencia ante la adversidad demuestra un avance significativo en tu fe, porque refleja que has llegado a un lugar de confianza total en Dios, donde entiendes que su poder se perfecciona en tu debilidad y que cada desafío es una oportunidad para crecer más cerca de Él. Ya no te defines por las pruebas que enfrentas, sino por la manera en que Dios te sostiene y te moldea a través de ellas. La séptima señal de que estás avanzando espiritualmente es que comienzas a experimentar una claridad renovada acerca de tu propósito divino. A medida que creces en tu relación con Dios, los caminos que antes parecían confusos o inciertos comienzan a definirse. Tu misión en la vida se vuelve más clara y empiezas a comprender que no estás aquí por casualidad. Hay un plan y un llamado específico que Dios ha trazado para ti. Esta claridad no solo te da dirección, sino que también te llena de paz y confianza, sabiendo que tu vida tiene un propósito mayor que trasciende lo temporal. La Biblia nos enseña que cada uno de nosotros tiene un propósito único en el plan de Dios. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, el Señor declara: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta promesa nos recuerda que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y cuando comenzamos a entender ese plan, experimentamos una renovación en nuestra vida. Esta claridad acerca de tu propósito es una señal clara de que estás avanzando hacia el destino que Dios ha diseñado para ti. Cuando comienzas a experimentar esta claridad, puedes ver cómo tus dones y talentos, que tal vez antes considerabas ordinarios, son en realidad herramientas que Dios quiere usar para bendecir a otros y para glorificar su nombre. Ya no te preguntas si tus habilidades tienen un propósito, porque entiendes que todo lo que has recibido proviene de Dios con un fin específico.
como lo menciona Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Este versículo subraya la importancia de usar nuestros dones para servir a los demás, entendiendo que somos administradores de lo que Dios nos ha dado y que todo lo que hacemos debe ser para su gloria. En la vida cotidiana, esta claridad sobre tu propósito puede manifestarse de diversas formas. Tal vez antes te sentías perdido, sin saber exactamente cuál era tu rol en el mundo o en el reino de Dios. Pero ahora, empiezas a identificar áreas en las que puedes impactar a otros, usando los talentos que Dios te ha dado de maneras que nunca habías imaginado. Si eres una persona con habilidades para enseñar, de repente te das cuenta de que puedes usar ese don, no solo en un entorno profesional, sino también en tu comunidad, guiando a otros en el conocimiento de la palabra de Dios. Si tienes habilidades artísticas, puedes ver cómo tu creatividad puede ser un reflejo de la belleza de Dios y cómo puedes usarla para inspirar a otros. Esta claridad sobre tu propósito también te da una sensación de dirección en tu vida. Las decisiones que antes eran difíciles de tomar ahora parecen más claras, porque sabes que Dios te está guiando hacia un destino específico. Ya no te sientes paralizado por el miedo a tomar la decisión equivocada, porque confías en que Dios está dirigiendo cada uno de tus pasos. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 nos dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esta promesa te da la confianza de que, mientras sigas buscando a Dios en oración y dependencia, Él te guiará hacia el cumplimiento de su propósito para tu vida. Un ejemplo práctico de esta claridad renovada puede ser cuando comienzas a sentir una pasión por una causa o un proyecto que antes no habías considerado. Tal vez descubres un nuevo interés por ayudar a los necesitados, o sientes un llamado a servir en un ministerio específico en tu iglesia. Lo que antes podía parecer un simple interés o curiosidad, ahora lo reconoces como una señal del Espíritu Santo, guiándote hacia el propósito que Dios ha preparado para ti. La claridad en tu propósito te da un enfoque renovado, y empiezas a dedicar más tiempo y energía a aquellas cosas que realmente importan en el reino de Dios. Además, esta claridad también te permite decir no a las distracciones que podrían alejarte de tu misión. Antes, tal vez te encontrabas persiguiendo oportunidades que no estaban alineadas con el propósito de Dios para tu vida, pero ahora tienes una mayor comprensión de lo que es importante y lo que no lo es. Esto te permite enfocar tu tiempo, tus recursos y tu energía en aquello que Dios ha llamado a hacer, sin sentirte culpable o tentado por las ofertas del mundo. Como dice Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta determinación y enfoque en tu propósito es una señal clara de que estás avanzando espiritualmente. Con esta nueva claridad, también llega un profundo sentido de paz. Ya no sientes la misma ansiedad o incertidumbre sobre tu futuro, porque sabes que Dios está orquestando cada detalle. Esta paz te permite vivir con más libertad, sabiendo que tu vida no depende de tus propios esfuerzos, sino de la dirección y el propósito que Dios ha puesto en ti. Como Jesús nos enseña en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Al enfocarte en tu propósito divino, confías en que Dios se encargará de todo lo demás en tu vida. Otra dimensión de esta claridad sobre tu llamado es que comienzas a ver cómo tu historia personal, tus experiencias, incluso las más difíciles, forman parte del propósito que Dios tiene para ti. Tal vez has pasado por situaciones dolorosas o pruebas que no entendías en su momento, pero ahora ves cómo Dios está utilizando esas experiencias para prepararte para tu llamado, como dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Comprender esta verdad te da una nueva perspectiva sobre tu pasado y te permite caminar hacia el futuro con más confianza en el plan de Dios.
La octava señal de que estás avanzando espiritualmente es que el perdón genuino se convierte en parte de tu vida diaria. Lo que antes parecía una carga imposible de soltar, como los rencores y resentimientos que llevabas dentro, comienza a desvanecerse. El acto de perdonar, que quizás antes era un desafío, se convierte en un reflejo natural del amor de Dios obrando en tu corazón. Este cambio profundo no solo te libera a ti, sino que también transforma tus relaciones, mostrándote que el poder del perdón es esencial para vivir en paz y armonía, tanto contigo mismo como con los demás. El perdón es un tema central en la enseñanza de Jesús. En Mateo capítulo 6, versículo 14, Jesús nos dice: «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial». Esta instrucción no es solo una recomendación, es una condición para experimentar el pleno perdón de Dios en nuestras propias vidas. Cuando comienzas a perdonar de manera genuina, es una señal de que has internalizado este mandamiento y que el amor de Dios está fluyendo a través de ti, empujándote a vivir conforme a su voluntad. Perdonar no significa olvidar o justificar el mal que te han hecho, pero sí implica liberar a esa persona del peso del resentimiento. Al hacerlo, te liberas a ti mismo. En Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32 se nos dice: «Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». Este versículo nos recuerda que el perdón no es solo un acto que beneficia a los demás, sino un regalo que nos damos a nosotros mismos al dejar ir el veneno que el resentimiento trae a nuestras vidas. En la vida cotidiana, la capacidad de perdonar puede manifestarse en situaciones que antes habrían provocado amargura y distanciamiento. Tal vez antes guardabas rencor por una traición, una palabra hiriente o un malentendido. Cada vez que veías a esa persona o recordabas el incidente, sentías cómo se encendía la ira o el dolor. Sin embargo, ahora, sientes una paz creciente al dejar ir esos sentimientos y permitir que Dios sane tu corazón. Comienzas a darte cuenta de que el perdón no es tanto para la otra persona, sino para ti, para que puedas caminar en la libertad que Dios te ofrece. Este acto de perdonar es una de las muestras más claras de que el amor de Dios está obrando en tu vida. Como dijo Jesús en Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22, cuando Pedro le preguntó cuántas veces debía perdonar a su hermano. «Hasta 7 veces». Renía, Jesús le respondió: «No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7». Esto nos muestra que el perdón no tiene límites. Es una decisión constante de liberar a los demás de sus ofensas, tal como Dios nos libera de nuestras faltas cada día. Cuando comprendes y aplicas este principio en tu vida, te das cuenta de que el perdón es una expresión del amor divino en acción. El perdón genuino también trae consigo una paz interior que no puede ser reemplazada por nada más. Tal vez hayas experimentado cómo, al aferrarte a rencores, te sentías inquieto, ansioso o incluso físicamente afectado. Los resentimientos no solo afectan nuestras emociones, sino que también pueden impactar nuestra salud y bienestar. Sin embargo, cuando eliges perdonar, esa carga desaparece. Sientes cómo la paz de Dios inunda tu corazón y te da una nueva perspectiva sobre la vida y las relaciones. Filipenses capítulo 4, versículo 7 nos promete: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús». Esta paz es una señal de que el perdón ha hecho su trabajo en ti, liberándote para vivir con mayor plenitud. Otra dimensión de esta señal es que te das cuenta de que el perdón no es solo una decisión que tomas en momentos específicos, sino una actitud que adoptas diariamente. En lugar de esperar a que surja una ofensa mayor para decidir perdonar, vives en un estado de gracia, dispuesto a dejar ir cualquier pequeño malentendido o herida que pueda surgir. Esta disposición diaria para perdonar es una muestra de que has comprendido la naturaleza del perdón que Dios te ofrece, uno que no está condicionado a nuestras acciones, sino que es un don constante y misericordioso. Además,
Al experimentar este cambio en tu corazón, también puedes notar que tus relaciones se transforman. Aquellas personas con las que antes había tensiones o distancias debido a viejas heridas, ahora las ves con nuevos ojos. El perdón te permite restaurar relaciones que parecían perdidas y, lo más importante, te permite amar a los demás con un corazón puro. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 5, nos dice que el amor no guarda rencor. Cuando el amor de Dios llena tu vida, el rencor no tiene lugar, y el perdón se convierte en el puente que restaura la comunión entre las personas. Un ejemplo práctico de este perdón genuino puede ser una situación en la que alguien te haya herido profundamente, tal vez un amigo cercano o un miembro de tu familia. Aunque la herida fue real y dolorosa, ahora, en lugar de revivir constantemente ese dolor, te encuentras orando por esa persona, pidiendo que Dios les bendiga y les guíe. El hecho de que puedas orar por aquellos que te han lastimado es una señal poderosa de que el perdón ha arraigado en tu corazón. Como Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 44, «Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen». Este nivel de perdón no es natural, es sobrenatural, y solo puede venir de Dios obrando poderosamente en ti. El perdón genuino también te permite vivir con mayor ligereza. Ya no estás atado al pasado ni a las ofensas que otros han cometido contra ti. Caminas libremente, sabiendo que, al perdonar, te has alineado con el corazón de Dios y has dejado que su amor fluya a través de ti. Esto te capacita para vivir con un sentido de propósito renovado, sabiendo que no estás cargando con pesos innecesarios que te impiden avanzar. La novena señal de que estás avanzando espiritualmente es la transformación de viejos hábitos que antes te dominaban. Esos patrones de comportamiento que parecían inquebrantables, como la ira, el miedo o la ansiedad, comienzan a perder su control sobre ti. Lo que antes se sentía como una batalla constante, ahora se convierte en una liberación progresiva que surge no de tus propias fuerzas, sino del poder transformador de Dios, obrando en tu vida desde adentro. Esta experiencia es un claro indicio de que Dios está renovando tu mente y tu corazón, liberándote de cadenas que te ataban a comportamientos destructivos o limitantes. En la Biblia, Pablo nos habla de esta transformación en Romanos capítulo 12, versículo 2, donde dice: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Esta renovación de la mente es un proceso que comienza en lo más profundo de tu ser, cuando permites que el Espíritu Santo trabaje en las áreas que antes te costaba cambiar. No es un cambio superficial ni temporal, sino una verdadera transformación que afecta cada aspecto de tu vida, desde tus pensamientos hasta tus acciones. Uno de los signos más claros de esta transformación es cuando comienzas a notar que esas emociones negativas, como la ira, ya no te dominan como antes. Tal vez solías perder la paciencia rápidamente, reaccionando con enojo o frustración en situaciones que te desafiaban, pero ahora experimentas una calma y un autocontrol que no puedes explicar por tus propios medios. Esto es porque Dios ha comenzado a cambiar tu corazón, quitando la raíz de esas reacciones negativas y reemplazándola con su paz y paciencia. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Describe este proceso como los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando estos frutos empiezan a manifestarse en tu vida, es una señal clara de que la transformación espiritual está ocurriendo. En la vida cotidiana, esta transformación puede manifestarse en situaciones que antes te habrían desbordado. Tal vez enfrentabas la ansiedad con frecuencia, preocupándote constantemente por el futuro o por lo que no podías controlar. Antes, esos pensamientos ansiosos te paralizaban, impidiendo que disfrutaras de la paz y la alegría que Dios tenía para ti. Sin embargo, ahora, en lugar de ceder a la ansiedad, te encuentras confiando más en Dios. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, nos anima: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo es una promesa poderosa de que, a medida que confías en Dios, esa ansiedad que antes te controlaba comienza a perder su fuerza y es reemplazada por una paz que solo Él puede dar. Otro hábito que puede empezar a transformarse es el miedo. El temor puede haberte limitado en muchas áreas de tu vida, impidiéndote tomar decisiones importantes o avanzar en el plan que Dios tiene para ti. Quizás antes temías el fracaso, el rechazo o la incertidumbre del futuro. Pero ahora, a medida que avanzas espiritualmente, te das cuenta de que ese miedo está desapareciendo, porque has comenzado a confiar plenamente en la soberanía de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 nos recuerda: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Al experimentar esta liberación del miedo, te das cuenta de que el poder de Dios te está fortaleciendo para enfrentar cada desafío con valentía y confianza en su plan. La transformación de estos hábitos no es un cambio instantáneo, sino un proceso continuo en el que Dios va quitando capa tras capa de las cosas que te impedían vivir plenamente en su voluntad. Es como un alfarero que, con paciencia, moldea una vasija para que sea perfecta. Jeremías capítulo 18, versículo 6 dice: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dios está moldeando tu vida, quitando los hábitos que no reflejan su carácter y reemplazándolos con actitudes y comportamientos que honran su nombre. Un ejemplo cotidiano de esta transformación puede ser cuando enfrentas una situación estresante en el trabajo o en tu hogar. Antes, tal vez reaccionabas con frustración, ansiedad o incluso miedo, pero ahora, en lugar de dejar que esas emociones te controlen, tomas un momento para orar y pedir la guía de Dios. Sientes cómo su paz reemplaza tus antiguos hábitos y actúas con una calma y confianza que solo pueden venir de Él. Este tipo de cambio es un testimonio del poder de Dios para transformar lo que parecía imposible de cambiar. Otro hábito que puede comenzar a transformarse es la autocrítica destructiva o la baja autoestima. Quizás antes te veías a ti mismo de manera negativa, permitiendo que pensamientos de insuficiencia o culpa dominaran tu mente. Sin embargo, a medida que avanzas espiritualmente, comienzas a verte a través de los ojos de Dios, reconociendo que eres su creación amada y que Él tiene un propósito para ti. En lugar de ser prisionero de la culpa o el desánimo, experimentas la libertad que viene al saber que, en Cristo, eres una nueva criatura. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, nos recuerda: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta nueva identidad te permite caminar en libertad, dejando atrás los hábitos de autocrítica que antes te mantenían atado. Este tipo de transformación no solo afecta tu vida espiritual, sino también tus relaciones y la forma en que interactúas con el mundo. Comienzas a responder a las situaciones difíciles con gracia y sabiduría, en lugar de con impulsos o reacciones emocionales. Esto no significa que nunca volverás a enfrentar desafíos o que nunca más lucharás con estos hábitos, pero ahora sabes que no estás solo en esta lucha. Dios está contigo, guiándote y transformándote día a día. Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos asegura: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta promesa te da la confianza de que Dios continuará trabajando en ti, llevándote cada vez más cerca de la plenitud de su propósito. La décima señal de que estás avanzando espiritualmente es un profundo sentido de gratitud que empieza a florecer en tu corazón, incluso en las situaciones más difíciles. Este cambio de perspectiva te lleva a enfocarte no en lo que te falta, sino en las muchas bendiciones que ya tienes. En lugar de quejarte o sentirte insatisfecho, encuentras motivos para dar gracias a Dios en todo momento, reconociendo su mano obrando incluso en los desafíos. Este agradecimiento sincero es una señal clara de que tu vida espiritual ha madurado, porque refleja una visión divina y profunda sobre la vida.
donde entiendes que todo tiene un propósito en el plan de Dios. La Biblia nos enseña a vivir con un corazón agradecido, incluso en las pruebas. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 18, el apóstol Pablo nos insta a: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este versículo es clave para entender que el agradecimiento no depende de nuestras circunstancias externas, sino de la certeza interna de que Dios está presente y obrando en todas las áreas de nuestra vida, aunque no siempre podamos verlo inmediatamente. Este tipo de gratitud no surge de manera natural, especialmente cuando enfrentamos dificultades. Es más fácil quejarse cuando las cosas no van como esperamos, o cuando enfrentamos pérdidas o frustraciones. Sin embargo, al avanzar espiritualmente, comienzas a ver que cada situación, ya sea buena o mala, es una oportunidad para crecer y confiar más en Dios. Incluso en medio de la adversidad, puedes ver la bondad de Dios y su fidelidad. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos recuerda: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando esta verdad se arraiga en tu corazón, puedes dar gracias no solo por los tiempos de abundancia, sino también por los momentos de dificultad, sabiendo que Dios está utilizando todo para tu bien y su gloria. En la vida cotidiana, este profundo sentido de gratitud se refleja en pequeñas y grandes cosas. Por ejemplo, cuando enfrentas un día difícil en el trabajo o en casa, en lugar de enfocarte en lo que salió mal, eliges darle gracias a Dios por las lecciones que puedes aprender, por la fortaleza que Él te está dando para superar los obstáculos, o simplemente por la oportunidad de vivir un día más y seguir caminando en su plan. Esta actitud de gratitud transforma tu manera de ver el mundo, porque te permite reconocer la obra de Dios en cada detalle, desde los logros más grandes hasta los gestos más pequeños de su amor y cuidado. Un aspecto poderoso de esta gratitud es que te cambia a ti mismo. Cuando adoptas una actitud agradecida, tu corazón se abre a la paz y al contentamiento. Ya no sientes la misma urgencia por obtener más o por cambiar tus circunstancias, porque te das cuenta de que lo que tienes ahora, en este momento, es suficiente. Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13, es un testimonio del apóstol Pablo sobre esta transformación. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este tipo de contentamiento es fruto de un corazón agradecido que reconoce que en Cristo lo tiene todo, independientemente de las circunstancias externas. La gratitud también tiene un efecto profundo en tus relaciones. Cuando estás agradecido, es más fácil ver el bien en los demás y menos probable que caigas en la crítica o el juicio. Este cambio de enfoque te permite cultivar relaciones más saludables, donde reconoces y agradeces las cualidades y el apoyo de los que te rodean. Ya no te centras en lo que otros no hacen o en sus defectos, sino que encuentras motivos para agradecer a Dios por tenerlos en tu vida, y este agradecimiento fomenta la paz y la unidad. Otro aspecto de esta señal de gratitud es que se convierte en un acto de adoración. Cuando das gracias a Dios en todo momento, no solo estás reconociendo su bondad, sino que estás alabándolo por su soberanía y su cuidado sobre ti. En el Salmo capítulo 107, versículo 1, se nos invita: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Este tipo de gratitud constante es una forma de mantener tu corazón alineado con Dios, recordando que todo lo que tienes, todo lo que eres, proviene de Él, y que incluso en las pruebas, su misericordia permanece. Un ejemplo práctico de esta transformación puede ser cuando enfrentas una situación de pérdida o decepción. Antes, podrías haber caído en la desesperación o la queja, cuestionando por qué Dios permitió que sucediera. Pero ahora, aunque el dolor todavía es real, eliges darle gracias a Dios por las lecciones que estás aprendiendo, por las personas que te han apoyado durante el proceso, o simplemente por su presencia constante que te sostiene.
Este acto de agradecimiento no minimiza el dolor, pero te permite sobrellevarlo con la certeza de que Dios está contigo en cada paso del camino. Este profundo sentido de gratitud también afecta tu capacidad de confiar en Dios para el futuro. Ya no te preocupas tanto por lo que vendrá, porque te das cuenta de que, si puedes agradecer a Dios en medio de tus pruebas actuales, también podrás agradecerle en el futuro, pase lo que pase. Esto refleja un nivel de fe y confianza en su soberanía, que solo puede crecer a medida que avanzas espiritualmente. En lugar de vivir en la ansiedad o el miedo al mañana, vives en el presente, lleno de gratitud por lo que Dios está haciendo en tu vida hoy. Como dice Mateo capítulo 6, versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Este sentido de gratitud también tiene un efecto transformador en la manera en que enfrentas los retos y desafíos. En lugar de ver las pruebas como obstáculos que te impiden avanzar, comienzas a verlas como oportunidades para acercarte más a Dios y para fortalecer tu fe. Te das cuenta de que, incluso en los momentos más difíciles, hay razones para agradecer por la fortaleza que Dios te da, por las lecciones que aprendes, por el crecimiento que experimentas. A medida que reflexionamos sobre las señales de tu avance espiritual, podemos ver cómo Dios va obrando de maneras sutiles pero profundas en tu vida. Cada una de estas transformaciones, desde la paz inexplicable que sientes, hasta el deseo de servir sin esperar nada a cambio, es una prueba clara de que tu espíritu está creciendo y alineándose cada vez más con los propósitos divinos. Cuando empiezas a identificar estas señales, te das cuenta de que Dios te está guiando, no solo para superar los desafíos, sino también para descubrir el propósito y las bendiciones que ha preparado para ti. Este viaje espiritual no siempre es fácil, pero es a través de las pruebas, los cambios y los momentos de introspección que Dios moldea tu corazón, afinando tus dones y revelándote nuevas dimensiones de su amor. Saber que estás en el camino correcto hacia una vida de propósito te da paz y confianza, y puedes caminar con la seguridad de que Él está contigo en cada paso, transformando cada parte de ti para reflejar su gloria. Oremos juntos. Amado Dios, gracias por las señales que revelan tu obra en nuestras vidas. Hoy reconocemos que cada cambio, cada momento de paz y cada acto de perdón provienen de ti. Te damos gracias por moldearnos a tu imagen, por darnos fortaleza en la adversidad y por guiarnos hacia una vida llena de propósito. Ayúdanos a continuar identificando tus huellas en nuestro camino, a caminar siempre en tu luz y a confiar plenamente en que tus planes son buenos. Que cada paso que demos sea para glorificarte y que nuestro corazón se mantenga firme en la fe, sabiendo que en ti encontramos todo lo que necesitamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.